Mira, lo que te voy a contar parece guión de serie dramática, pero fue mi vida. Imagínate un hospital frío, con paredes blancas que reflejan la luz de tubos fluorescentes, pasillos interminables y ese olor a desinfectante que se queda pegado en la piel. Yo estaba ahí, con el corazón en la garganta, viendo a mi esposo conectado a tubos y máquinas, en coma inducido. Los pitidos rítmicos del monitor eran lo único que me recordaba que seguía vivo. Y yo, sentada a su lado, le apretaba la mano con la esperanza absurda de que pudiera sentirme. Él era mi mundo. Desde que lo conocí, siempre había sido un hombre detallista, cariñoso, de esos que saben hacerte sentir especial con cosas pequeñas, una flor arrancada de cualquier jardín, una llamada a mitad del día para preguntar cómo iba mi jornada, o esas cenas improvisadas en casa con una copa de vino barato pero muchas risas. Yo estaba convencida de que teníamos una relación sólida, que éramos un equipo. Por eso, cuando lo vi tan frágil en esa cama, lo único que pensaba era, aguanta, Andrés, carajo, no me dejes sola todavía. Hasta ahí todo era dolor pero también amor. Yo estaba preparada para enfrentar la enfermedad, para ser la esposa fuerte que se mantiene de pie. Pero la vida es cabrona y me tenía reservada una sorpresa que me iba a romper de otra forma. Era 14 de febrero, día de San Valentín. Yo no esperaba flores ni regalos, obviamente. ¿Quién piensa en romanticismo en medio de una UCI? Pero justo ese día, el celular de Andrés, que él me había dejado antes de entrar al hospital, sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo, con voz cansada. Bueno. Buenas tardes, ¿el señor Andrés Pérez? Dijo un tipo con tono de call center. Soy su esposa, dígame. Tenemos un pedido pendiente de entrega, pero la dirección y el nombre no coinciden, se notaba que estaba incómodo, como si hubiera metido la pata. Se me heló la sangre. Algo no cuadraba. El mensajero dudaba, tartamudeaba. Yo colgué rápido, tratando de no sonar paranoica, pero con la intuición encendida. Abrí la aplicación de pedidos y me puse a revisar. Y ahí, hermano, se me vino el mundo abajo. Un historial larguísimo de pedidos, flores, chocolates, comidas, regalos, todos dirigidos a otra dirección, a nombre de otra mujer. No era algo reciente. Eran 5 años de entregas constantes. 5 años de una relación paralela que yo desconocía. Me quedé paralizada, con las manos temblando y el celular a punto de caerse. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Todo lo que yo creía seguro de repente se había convertido en mentira. Me apoyé contra la pared áspera del pasillo del hospital y las lágrimas me brotaron sin control. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, sin importarme que la gente me mirara. Mi suegra, que estaba cerca, corrió hacia mí al verme. ¿Qué pasó? Mi hijo. Gritaba, desesperada, pensando que él había muerto. No, no, él está bien, balbuceé, mostrándole la pantalla del celular. Ella lo miró apenas un segundo y, para mi sorpresa, no mostró ni la más mínima reacción. Nada. En lugar de eso, me fulminó con la mirada y me reprendió. ¿Y por esto me haces un escándalo? Ridícula. Él está luchando por su vida y tú sales con estas tonterías. Ahí lo entendí todo, ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Y lo había aceptado. No sé qué me dolió más en ese momento, si la traición de mi esposo o la complicidad silenciosa de su madre. Sentí que estaba sola en medio de un desierto helado, sosteniendo un secreto que me partía en dos. Volví a la habitación, me senté otra vez junto a su cama, y lo miré. Lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Quería que despertara, pero también quería gritarle, sacudirlo, preguntarle, ¿quién carajo fuiste conmigo todo este tiempo? Esa contradicción me devoraba. Esa fue la primera noche en que me di cuenta de que mi vida no volvería a ser la misma. Esa noche fue interminable. Me quedé en la sala de espera, esas sillas de plástico duro que parecían diseñadas para que nadie pudiera relajarse jamás. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me dolían las manos de frío, pero lo que realmente me helaba era lo que acababa de descubrir. Tenía la cabeza apoyada en la pared, los ojos abiertos sin parpadear, y el celular de Andrés en la mano como si fuera una bomba que podía estallar en cualquier momento. Yo sabía que no podía decir nada, no en ese momento. Tenía a su familia cerca, a su mamá que me había dejado claro que no quería ni oír hablar del tema, y a médicos entrando y saliendo con caras serias. Pero dentro de mí se había abierto un huracán.
Lo amaba, claro que lo amaba. Estaba rogando porque sobreviviera. Pero al mismo tiempo sentía una rabia indescriptible, como si me hubieran arrancado la piel. ¿Cómo carajo se supone que debía procesar eso? ¿Cómo acompañas con cariño a alguien que al mismo tiempo te partió el alma? Cada vez que entraba a verlo, conectado a esas máquinas, me daban ganas de llorar y gritarle: despierta, Andrés, que tenemos cuentas pendientes, explícame qué fue lo que hiciste, dime quién eras en realidad. Pero lo único que podía hacer era sentarme a su lado, acariciar su frente y fingir que todo estaba en calma. Esa contradicción era un castigo. Los recuerdos se mezclaban sin control. Me venían imágenes de nuestros primeros años juntos, los paseos de domingo por el parque con helado en mano, las discusiones tontas sobre qué película ver en Netflix, las navidades con luces de colores en el balcón. Todo eso parecía tan auténtico, y de repente, al ver el historial de pedidos en su celular, sentía que nada había sido real. ¿Cuántos de esos momentos compartidos fueron interrumpidos por un mensaje suyo hacia ella? ¿Cuántas veces se excusó con un voy al baño para escribirle palabras dulces? La idea me carcomía. Los días pasaron lentos, cada uno más pesado que el anterior. Hasta que llegó el final. Una mañana, a primera hora, el sonido de los monitores cambió. Esa línea irregular se volvió plana, y el pitido constante me perforó los oídos. Entraron médicos, enfermeras, hicieron lo suyo con rapidez, pero no hubo milagro. Andrés falleció. Yo me quedé de pie, con la boca seca, como si el aire hubiera desaparecido. No grité, no lloré en ese momento. Solo sentí que el tiempo se había detenido. Después vino la avalancha de gente. Familiares, amigos, conocidos. Todos abrazándome, diciendo lo mismo. Fue un gran hombre. Un esposo ejemplar. Te amaba con todo su corazón. Y yo sonreía con esa sonrisa vacía que se pone cuando uno quiere huir pero no puede. Por dentro me hervía la sangre. No podían estar más equivocados. No sabían que, mientras ellos pintaban a Andrés como un santo, yo llevaba clavado en el pecho el descubrimiento de su traición. El velorio fue un teatro. Flores blancas, velas encendidas, sus fotos enmarcadas con esa sonrisa que siempre me había enamorado. La gente lloraba, se abrazaba, rezaba. Y yo, sentada en primera fila, parecía la viuda perfecta. Pero en mi cabeza gritaba: hipócritas, no saben nada de lo que hizo, yo sí sé quién era en verdad. Hubo un momento que me marcó. Una tía suya se me acercó, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo al oído: al menos te queda la tranquilidad de que siempre fue fiel. Ese comentario fue como un puñal. Sentí un mareo. Tuve que morderme la lengua para no soltarlo todo ahí mismo. Si hablaba en ese momento, todos me habrían mirado como la villana, la que ensucia la memoria del muerto. Nadie me iba a creer, y su madre seguro me iba a destrozar delante de todos. Así que respiré hondo, apreté los dientes y respondí con un simple: sí, supongo que sí. Me odié por decirlo. Pero también supe que no era el lugar ni la hora. Guardé silencio, pero en ese mismo instante me prometí algo: tarde o temprano, la verdad iba a salir. No sabía cómo ni cuándo, pero yo no iba a dejar que mi historia se enterrara bajo ese disfraz de perfección que todos habían construido para él. Esa noche, después del velorio, llegué a mi casa sola. Encendí una vela, me senté en el sofá y me quedé mirando la pantalla del celular de Andrés. El silencio de la casa era abrumador. La nevera sonaba de fondo, el reloj marcaba las horas con su tic-tac insoportable. Y yo ahí, con la certeza de que la vida que había tenido con él había sido, en gran parte, una mentira. Después del entierro, la casa se volvió un museo de recuerdos y silencios incómodos. La cama seguía oliendo a él, su chaqueta colgada detrás de la puerta parecía esperarlo, y su taza de café favorita seguía en la cocina, con una grieta en el borde que siempre me había molestado. Pero lo que más me acompañaba era ese maldito celular, la prueba de una vida que yo no conocía. Pasaban los días y yo no podía dejar de revisarlo. Me convertí en detective. Empecé a abrir carpetas, revisar fotos, escarbar en correos y estados de cuenta. Y lo que encontré no hacía más que confirmar mis peores sospechas: no se trataba de un capricho pasajero, ni de un error aislado. Era una relación estable, constante, con rutinas y códigos. Había transferencias bancarias, pagos de servicios, detalles para los hijos de ella. Incluso mensajes recordándole cosas del día a día, como si fueran pareja. Eso fue lo que más me destrozó: no solo era mi esposo,
también había sido el soporte de otra familia. Conmigo compartía cenas, vacaciones, proyectos de futuro. Con ella compartía complicidad, secretos y apoyo económico. ¿Cómo podía tener tanta energía para vivir dos vidas al mismo tiempo? Había noches en que no podía dormir. Me levantaba a caminar por la sala, con la luz tenue de la lámpara encendida, y me preguntaba una y otra vez, ¿quién carajo era Andrés en realidad? Recordaba esas veces en que se levantaba de la cama diciendo que iba al baño y tardaba demasiado. O cuando sonreía mirando el celular y me decía, es un amigo del trabajo, nada importante. Yo, ingenua, confiaba. Y ahora todo encajaba. Un día encontré un chat viejo, lleno de mensajes tiernos para ella. Decía cosas como, no puedo esperar a verte, siempre me das paz. Lo leí con los ojos llenos de lágrimas. Esa frase yo la había escuchado antes, pero de su boca hacia mí. Era como si hubiera copiado y pegado la misma historia en dos escenarios distintos. No aguanté más y decidí ir a terapia. Me senté frente a la psicóloga, con los ojos hinchados de tanto llorar, y le conté todo. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que me abrió los ojos. Lo que viviste es infidelidad emocional. Y créeme, puede doler incluso más que lo físico. Yo me quedé en shock. Nunca lo había pensado así. Para mí, infidelidad siempre había sido sexo, contacto físico. Pero entendí que lo de Andrés era más profundo, era tiempo, atención, cariño, compromiso emocional. Eso no pasa por accidente. Eso se construye. Al principio intenté justificarlo. Pensé, bueno, al menos nunca se acostó con ella. Pero cuanto más lo analizaba, más absurdo sonaba. Porque él había compartido su corazón, su intimidad, lo más valioso que se puede dar. Y mientras tanto yo estaba a su lado, creyendo que tenía su amor completo. La terapia me ayudó a ponerle nombre a mi dolor. Aprendí que no estaba loca, que no estaba exagerando. Lo que sentía era válido. Y ahí empezó mi proceso de sanar, aunque fuera lento. Pero el camino no fue fácil. Cuando intenté hablar del tema con algunos familiares y amigos cercanos, me encontré con una muralla. No deberías hablar mal de un muerto, me dijo una prima. ¿Para qué revuelves eso? Ya no está, déjalo en paz, me soltó un amigo en común. Incluso su madre me enfrentó con dureza. ¿Qué ganas con ensuciar su memoria? ¿Acaso no te dio todo? Yo respiraba profundo y respondía lo mismo. Porque mi dolor también importa. Porque yo también tengo derecho a mi verdad. Me trataron de loca, de resentida, de mala viuda. Pero, ¿qué esperaban? ¿Que me callara para siempre? ¿Que cargara sola con la doble vida de Andrés y encima lo recordara como un santo? No. Yo decidí que no iba a tragarme eso en silencio. Hubo un día en especial que marcó un antes y un después. Estaba en la sala con una amiga de confianza, y me animé a contarle todo. Cuando terminé, ella me miró fijamente y me dijo: Hermana, lo que viviste fue real y fue una traición. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Esa frase me dio fuerza. Porque hasta entonces todos me habían intentado minimizar, como si yo estuviera exagerando. Pero escuchar a alguien validar mi dolor me devolvió un poco de paz. Con el tiempo, entendí que la única manera de sanar era ponerme a mí misma en primer lugar. Dejé de intentar proteger la imagen de Andrés. Dejé de preocuparme por lo que diría la gente. Empecé a hablar claro, aunque incomodara. Y, sobre todo, empecé a liberarme de la culpa que no era mía. Ya no lo miro como el hombre perfecto que creía tener. Lo veo como alguien humano, con virtudes y errores, que me amó a su manera pero que también me traicionó. Y con esa verdad dura, aprendí a seguir adelante. Después de esas primeras semanas de duelo mezclado con traición, me di cuenta de que lo que me quedaba era una especie de vacío extraño. No era solo tristeza por haber perdido a Andrés, ni solo rabia por haber descubierto su doble vida. Era como estar suspendida en el aire, sin saber dónde poner los pies. Yo despertaba cada mañana, miraba la cama vacía y pensaba, ¿qué hago ahora? ¿Cómo se supone que sigo adelante con esto? Me volví meticulosa con sus cosas. Revisaba cajones, papeles, recibos viejos. Había días en los que me sentaba en el suelo con todo desparramado alrededor, facturas, estados de cuenta, tarjetas guardadas en sobres. Y ahí encontraba nuevas piezas del rompecabezas. Compras que nunca fueron para mí, transferencias que coincidían con fechas especiales que yo recordaba, pero que él había celebrado con otra.
Un día, entre todo ese caos de papeles, hallé un recibo de un supermercado donde yo jamás había estado. El ticket tenía fecha de nuestro aniversario. Yo recordaba esa noche, él me había dicho que estaba muy cansado, que no tenía ganas de salir, así que pedimos comida a domicilio y nos quedamos en casa viendo una película. Me pareció raro en su momento, porque él siempre había sido detallista con esas fechas. Y ahora tenía frente a mí la prueba, ese mismo día había comprado cosas para ella. La rabia me subió como fuego por el pecho. En esas noches de insomnio, me imaginaba escenas que me desgarraban, él, mandándole mensajes cariñosos mientras yo dormía a su lado, él, inventando excusas para verse con ella mientras yo organizaba la casa creyendo que estaba en el trabajo. Me dolía más que el engaño físico, era la intimidad compartida, la complicidad, las pequeñas atenciones que deberían haber sido mías. Recuerdo una madrugada en particular. Estaba en la sala, con la luz apagada, solo el resplandor azul de la televisión encendida sin sonido. Tenía el celular de Andrés en las manos, repasando conversaciones viejas. Encontré un mensaje en el que él le decía a ella, contigo siento paz, eres mi lugar seguro. Esa frase me destrozó. Porque yo también había sido, alguna vez, ese lugar para él. O al menos eso creía. Me quedé mirando la pantalla y empecé a llorar en silencio, con ese llanto seco que aprieta la garganta. Pensaba, ¿cuántas veces me abrazó después de hablar con ella? ¿Cuántas veces me dijo, te amo, con la boca, mientras su corazón estaba en otro lado? La psicóloga me había advertido que ese dolor era normal, que lo peor de una infidelidad emocional es esa sensación de reemplazo. Porque cuando es físico, te dices, fue solo un impulso. Pero cuando es emocional, entiendes que tu lugar ya lo ocupaba otra persona. Y eso duele como una puñalada. La gente alrededor no ayudaba. Muchos trataban de convencerme de que lo dejara atrás, de que me enfocara solo en lo bueno. No ganas nada revolviendo lo feo, me decía un amigo. Él ya no está, ¿para qué torturarte con esas cosas? Insistía una tía. Yo asentía en silencio, pero por dentro pensaba, claro, porque no son ustedes los que se van a la cama con estas preguntas. No son ustedes los que sienten que toda su vida fue una mentira. Un día, cansada de guardar silencio, decidí hablar en voz alta. Fui a una reunión familiar pequeña, y cuando alguien empezó a decir que Andrés había sido un hombre perfecto, lo interrumpí. No, no fue perfecto, dije firme. Fue un hombre que también me traicionó. El ambiente se congeló. Todos me miraron como si hubiera blasfemado. Su madre me fulminó con los ojos. Una prima murmuró. ¡Qué falta de respeto! Pero yo no me callé. Les conté lo que había encontrado, como lo descubrí, lo que había significado para mí. Nadie dijo mucho después. Me trataron de exagerada, de rencorosa. Pero ese día me sentí libre. Por primera vez no estaba guardando las apariencias. En el fondo sabía que nunca iba a recibir el reconocimiento que merecía. Nadie iba a decir, tenías razón, lo que viviste fue duro. Pero yo ya no necesitaba su aprobación. Lo que necesitaba era poner mi verdad sobre la mesa, aunque incomodara. Esa fue la primera vez que entendí que mi proceso de sanación no iba a depender de lo que dijera la gente, sino de cómo yo decidiera enfrentar mi historia. Y en ese momento decidí que, aunque Andrés se hubiera llevado muchas respuestas a la tumba, yo no iba a cargar más con su secreto. Después de soltar la verdad en esa reunión familiar, algo cambió dentro de mí. Fue como abrir una compuerta que llevaba años cerrada. Claro, recibí miradas de desaprobación, comentarios en voz baja y la típica frase de no hables mal de los muertos. Pero, ¿sabes qué? Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Porque ya no era yo sola contra mis pensamientos. Ya no estaba tragándome todo en silencio. Aunque no me creyeran, aunque me señalaran, mi voz había sonado. Eso me dio un poco de fuerza para seguir adelante. Empecé a ser más honesta conmigo misma. Cada vez que un recuerdo bonito de Andrés venía a mi mente, ya no lo idealizaba como antes. Ahora lo miraba con otros ojos. Sí, había sido un hombre cariñoso, pero también había sido capaz de llevar una doble vida durante 5 años. Y esa verdad tenía que estar siempre en el centro. Un día, mientras limpiaba el armario, encontré una caja con fotos viejas. Había de todo, viajes, cumpleaños, cenas. Me senté en el suelo, rodeada de imágenes, y me quedé mirando una en particular, los dos en la playa, sonriendo, con el sol cayendo detrás. Yo recordaba ese día como perfecto. Pero ahora, con la información que tenía,
no podía dejar de preguntarme, ¿habría hablado con ella ese mismo día? ¿Le habría mandado una foto del atardecer también? Ese tipo de preguntas eran veneno, pero al mismo tiempo me ayudaban a aceptar la realidad. Era como arrancar una curita, duele, pero es necesario para que sane. En terapia, la psicóloga me dijo algo que me marcó. Tienes que dejar de ver tu relación como un todo perfecto que fue destruido. Lo que tuviste fue real para ti, pero también estaba contaminado por lo que él hacía en secreto. Reconocer ambas cosas es lo único que te permitirá avanzar. Y tenía razón. Durante mucho tiempo me sentí estafada, como si todos mis recuerdos fueran falsos. Pero poco a poco entendí que mi amor sí había sido genuino, que mis sentimientos sí habían sido reales. El engaño fue de él, no mío. Y eso, aunque dolía, me daba un poco de paz. En medio de todo ese proceso, empecé a notar cómo la gente esperaba que yo me mantuviera callada, como si hubiera un manual no escrito para las viudas: guardar luto, hablar bien del difunto, sonreír con nostalgia y listo. Pero mi historia no encajaba en ese molde. Yo no podía ponerme la máscara de viuda ejemplar y fingir que todo había sido perfecto. Recuerdo un diálogo con una amiga cercana. Estábamos tomando café en una cafetería pequeña, de esas con mesas de madera y música suave de fondo. Le conté otra vez los detalles, con lágrimas en los ojos. Ella me escuchó en silencio, y luego me dijo: entiendo tu dolor, pero ten cuidado. Si sigues hablando de esto con todo el mundo, la gente va a juzgarte más a ti que a él. Yo suspiré, revolviendo el café sin ganas, y le respondí: pues que me juzguen, pero al menos no voy a vivir con la boca cerrada. Fue ahí que me di cuenta de algo importante: las personas prefieren las historias bonitas, incluso si son falsas. Nadie quiere escuchar que el esposo perfecto era en realidad un hombre con secretos. Pero yo no estaba aquí para complacer a los demás. Estaba aquí para sanar, y sanar implicaba decir la verdad. También me di cuenta de que necesitaba reconstruirme. No podía quedarme anclada en ser la viuda traicionada. Así que empecé a hacer cambios pequeños. Volví a salir a caminar por el parque, retomé un curso de cocina que siempre había querido hacer, empecé a viajar sola a lugares cercanos. Cosas simples, pero que me recordaban que mi vida no había terminado con la de él. Una tarde, mientras caminaba por el malecón y miraba a las familias pasear, sentí una mezcla rara de tristeza y esperanza. Por un lado, todavía cargaba con ese vacío que me había dejado Andrés. Por otro, sabía que había un futuro para mí, aunque fuera diferente al que había soñado. Y en ese momento pensé algo que me dio un poco de calma: tal vez no se trataba de olvidar lo que pasó, sino de aprender a vivir con esa historia como parte de mí. No como una cadena, sino como una cicatriz que me recuerda quién soy ahora. Con el tiempo, la vida empezó a reacomodarse, aunque de una manera rara, como esas piezas de rompecabezas que nunca encajan del todo pero igual las fuerzas para que queden. El dolor no desapareció de golpe, seguía ahí, como una sombra que aparecía en los momentos más inesperados, al escuchar una canción que solíamos cantar juntos en el carro. Al ver una serie que habíamos empezado y nunca terminamos, al oler su perfume cuando abría el closet. Pero poco a poco dejé de sentir que ese dolor me definía. Un día, mientras limpiaba la cocina, sonó el celular, ya no el de él, sino el mío, con un mensaje de alguien que recién estaba conociendo. Era un hombre sencillo, compañero de una amiga, que había empezado a escribirme de vez en cuando. Al principio, la idea de abrirme a otra persona me parecía imposible. Yo pensaba: ¿cómo confiar otra vez? ¿Cómo entregar mi corazón si ya una vez lo pisotearon? Pero había algo distinto en sus mensajes: eran claros, sin dobles intenciones, sin secretos. Y eso, aunque pequeño, me dio esperanza. La primera vez que acepté salir con él fue extraña. Estaba nerviosa, con las manos sudorosas y la mente llena de recuerdos de Andrés. Me preguntaba: ¿estoy lista? ¿Es una traición a mi duelo? Pero cuando lo vi, con una sonrisa tranquila y un café en la mano para mí, me relajé. Hablamos de cosas simples: música, viajes, libros. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin ese peso en el pecho. Claro, la desconfianza seguía ahí. Había momentos en que, al verlo mirar su celular, mi cabeza volaba a esos años en que Andrés escondía conversaciones. Me preguntaba: ¿será que me pasa lo mismo otra vez? Y ahí estaba el trabajo duro: no dejar que el pasado arruinara mi presente. La psicóloga me ayudó mucho con eso. Me repetía: no tienes que pagar doble condena. Una cosa es lo que te hicieron, otra es lo que tú decides construir ahora.
Esa frase me acompañó siempre. Con mi nueva pareja, aprendí a ser más cautelosa pero también más clara. Le dije desde el principio. Mira, vengo de una historia dura. Si quiero que esto funcione, necesito transparencia. No me ocultes nada, porque yo ya sé lo que es vivir con secretos. Él lo entendió. Y esa honestidad fue como un bálsamo. No curaba todo, pero me daba seguridad. También aprendí a poner límites con la familia de Andrés. Durante un tiempo intentaron seguir acercándose, llamándome, queriendo mantener una relación cercana. Pero yo sabía que en el fondo no me respetaban, que me veían como la viuda problemática que había ensuciado la memoria de su hijo. Así que poco a poco me alejé. Fue doloroso, porque yo había querido a esa familia, pero era necesario para no seguir cargando con culpas que no eran mías. Con el paso de los meses, empecé a notar un cambio dentro de mí. Ya no lloraba cada vez que pensaba en Andrés. Ya no me despertaba en medio de la noche con la necesidad de revisar sus cosas. Ahora podía recordarlo con una mezcla de tristeza y aceptación. Porque, aunque me traicionó, también había momentos en los que sí me quiso. Y aceptar esa dualidad me dio paz. Un día, hablando conmigo misma frente al espejo, dije en voz alta. No lo odio. Tampoco lo idealizo. Lo que siento es una mezcla rara, pero ya no me controla. Y en ese momento supe que había avanzado. Hoy, cuando cuento mi historia, lo hago sin vergüenza. No busco compasión ni lástima. Lo hago porque sé que hay muchas personas allá afuera que viven situaciones similares y sienten que no pueden hablar. Yo quiero que sepan que sí se puede salir, que sí se puede reconstruir la vida después de una traición, incluso cuando el traidor ya no está para dar explicaciones. Al final, entendí algo, mi historia no es solo sobre lo que Andrés me hizo, sino sobre lo que yo decidí hacer con ese dolor. Pude quedarme atrapada en la rabia, pero preferí caminar hacia adelante. Pude callarme para honrar su memoria, pero preferí alzar la voz para honrar la mía. Y aunque todavía me queda camino por recorrer, puedo decir que ya no vivo encadenada al pasado. Tengo cicatrices, sí, pero también tengo fuerza. Y esa fuerza me recuerda cada día que, aunque la vida me dio un golpe brutal, yo sigo aquí, de pie, con la capacidad de amar, de confiar y de empezar de nuevo.